Bien, para explorar la motilidad de los diferentes segmentos, primero debemos investigar si el paciente es diestro o siniestro, si es zurdo o es derecho, porque ello va a determinar cambios en el volumen de los músculos y en el tono muscular. Los que somos diestros, del lado derecho vamos a tener mayor volumen y siempre debemos de considerar eso, ¿sí? Lo que debemos valorar son estos puntos: los movimientos voluntarios, el tono, trofismo y fuerza muscular, que ya cuando vimos manifestaciones clínicas habíamos hablado un poco de ello, y también los reflejos al estiramiento muscular o reflejos osteotendinosos, ¿sí? Estos son los de la extremidad superior y vamos a revisar también los de la extremidad inferior. También ya previamente cuando vimos exploración de abdomen, por ejemplo, vimos los reflejos musculocutáneos, los abdominales. Vamos a revisar también el cremasteriano, así como hay que preguntar sobre el control de esfínteres. Recuerden que es el segmento sacro el que se encarga de controlar los esfínteres, el segmento sacromedular. Entonces, primero vamos a valorar si el paciente es diestro o siniestro. Les decía que vamos a tener variaciones discretas en cuanto a volumen, que sería el trofismo, a la fuerza y la dureza de los músculos, el tono muscular. Nosotros, bueno, hablo de mí, no soy muy afecta al deporte, no es muy marcada la diferencia. Tal vez si nos tocase un paciente deportista, sí sería un poquito más evidente esta diferencia en cuanto a las características musculares. Pero para los que no somos muy afectos al deporte, sí tomamos en cuenta que hay alguna diferencia, pero no es demasiado marcada, ¿sí? Entonces, esto es importante de tomarlo en cuenta. Esto ya son algunas características que más o menos el 90% de la población es diestra, son muy poquitos los que son siniestros o zurdos, ¿sí? Y esta es otra de las características. En el caso de las funciones lingüísticas, pues más o menos el 99% tienen predominio del hemisferio cerebral izquierdo. Bien, vamos a tomar en cuenta esto. Les decía, ¿qué es lo que más usa? Hay pacientes, de hecho, que son ambidiestros, que utilizan ambos hemisferios, pero son todavía más escasitos inclusive que los zurdos. Para las pruebas de lateralidad, para saber cuál es el hemisferio predominante, pues nos basamos en estos elementos: el uso de la mano, el uso del pie, el uso del ojo inclusive, qué posición adopta para escribir, o inclusive ustedes lo han visto. Ay, no lo han visto, no les ha tocado pasar por la facultad. Tenemos pupitres que son especiales para pacientes zurdos. Permítanme, hay personas queriendo entrar. Ok, entonces, algunos de hecho tienen lateralidad, inclusive en otros elementos no motores, como sería, por ejemplo, la audición. Y aquí están algunas de las pruebas que se pueden hacer para valorar cuál es el hemisferio que predomina en cuanto a la motricidad, ¿sí? Para los movimientos voluntarios, creo que esto ya lo vieron ustedes en el oficio. ¿Cuáles son las vías que se encargan, por ejemplo, de los movimientos amplios para la musculatura proximal, que sería la vía sinergista, y los movimientos finos, controlados principalmente por la vía piramidal? ¿Sí? Acuérdense que en el caso de la vía piramidal, hace un cruce a nivel del bulbo raquídeo. Se le denomina la decruzación de las pirámides o el cruce de las dos vías piramidales. Bien, entonces para la exploración física de la motricidad, le pedimos al paciente que realice él los movimientos. ¿Se acuerdan que tenemos una inspección dinámica que puede ser activa o pasiva?
Entonces, en la inspección activa, el paciente es el que realiza los movimientos que nosotros les indicamos. Y en la pasiva, el paciente es pasivo y nosotros le ayudamos a la ejecución de los movimientos. Entonces, aquí lo que debemos de valorar es comparar el lado izquierdo con el lado derecho en cuanto a la realización de los movimientos que le estamos pidiendo. Sí, es posible que los pueda realizar, qué tanta amplitud de movimiento, el ángulo de movilidad que posee para cada uno de los segmentos, si presenta alguna dificultad para la realización y qué tan rápido puede realizar ese movimiento que nosotros le solicitamos. En algunas ocasiones el problema pudiera ser neurológico o pudiera no serlo. Entonces, si el paciente está gesticulando o tiene alguna dificultad para realizar estos movimientos, habría que preguntarle si previamente estuvo haciendo ejercicio forzado, etcétera, que nos pudiera hablar, por ejemplo, de fatiga muscular. ¿Sí? También debemos de realizar la palpación. Siempre nos vamos desde piel, a veces el problema es más superficial y debemos de revisar la piel, las articulaciones de cada segmento. Vamos a revisar el contorno, les decía, la integridad, el volumen muscular, la presencia de dolor o cambios en la temperatura, que nos pudiera hablar inclusive de procesos inflamatorios locales. También vamos a buscar vamos a realizar maniobras específicas, por ejemplo, para buscar alteraciones en cuanto a la fuerza muscular. Existe una maniobra que se llama maniobra de Mingazzini para los miembros superiores e inferiores, ¿sí? O hay otra maniobra, la maniobra de Barré, para la separación de los dedos. Y aquí la tenemos. Esta es la de Mingazzini para los miembros superiores. Ajá. Entonces, le pedimos al paciente que mantenga los brazos extendidos y vamos a ver si la fuerza le permite mantener esta posición. Aquí está la explicación de la maniobra completa. Esta es para la que se realiza para miembros inferiores, vean, igual, es una posición contra la fuerza de gravedad y vemos si ambas extremidades pueden mantener por pura fuerza muscular esa posición o hay falla y alguno de los segmentos empieza a descender. Aquí está la prueba de Barré. Igual, se utiliza sobre todo para la separación de los dedos. Y pues pasamos a lo que ya habíamos valorado, ya medio habíamos comentado en manifestaciones clínicas, tono, fuerza y trofismo muscular. Ya habíamos hablado que tono es, ¿alguien me puede recordar a qué se refiere el tono? De los que todavía estén despiertos. Pues es un estado normal o parcial de la contracción muscular cuando los músculos están en reposo, ¿no? Excelente, efectivamente, es eso. Ajá. La contracción parcial del músculo en reposo. Cuando está correctamente inervado, aunque el músculo no esté ejercitándose, siempre va a mantener cierta dureza, ¿sí? Eso es el tono muscular. Muy bien, muchas gracias. ¿Fue José? Sí, profesor. Sí. Gracias, José. Bien, sí. Entonces, para la valoración del tono muscular, a ver, permítanme, alguien más está entrando. Vamos a realizar inspección y palpación, ¿sí? Entonces, el tono muscular les decía que es la dureza, ajá, que va a tener ese músculo. Entonces, durante la inspección vamos a revisar cómo se encuentran los segmentos, ajá,
En algunos casos, por allí habíamos visto, por ejemplo, cuando hay lesiones de la vía piramidal, que libera el tono muscular y entonces los pacientes van a estar en hipertonía permanente. Entonces vamos a revisar cómo están estos tonos, están en dureza continua o en el tétanos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se encuentran a la inspección? ¿Se encuentran normalmente relajados o tienen una hipertonía forzada? Y a la palpación vamos a comparar un segmento contra el otro, les decía brazo contra brazo, antebrazo contra antebrazo, y lo mismo en las extremidades inferiores. Deben de ser más o menos la misma dureza, con las excepciones que ya habíamos comentado. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? La resistencia también a la movilización pasiva, comparando un lado contra el otro. Existen algunas alteraciones, por ejemplo, el fenómeno de la navaja de muelle. Las navajas de muelle son esas que ustedes oprimen un botón y se cierran o se meten automáticamente, ¿sí? Entonces pudiéramos tener desde hipertonía hasta hipotonía cuando hay lesión, por ejemplo, en médula o en los nervios periféricos. Entonces, estos son nada más algunos de los ejemplos de lo que ustedes pudieran encontrar. O precisamente ahorita me estoy acordando de el signo de la rueda dentada, que algunos encontraron que en el caso de Parkinson también se le llama el signo de negro, pero realmente no, para Parkinson no se utiliza tanto esa terminología, se utiliza más el signo como signo de rueda dentada, precisamente para no confundirlo con el que aparece cuando hay lesión del nervio facial. Por allí en sus cuestionarios les hice el comentario. Bien, entonces, aquí está. ¿Qué cambios pudiésemos nosotros encontrar a nivel muscular, sobre todo en el tono, cuando hay problema, por ejemplo, a nivel central, lesiones de la vía piramidal, o cuando tenemos lesiones ya de manera más localizada, digamos, nervio periférico o a nivel de médula espinal? Sobre todo en este caso lo que me interesaba era que vieran los cambios en el tono. Pero si quieren, pues esto también les pudiera ser de utilidad. ¿Qué alteraciones encontramos cuando hay lesiones en la vía piramidal o el síndrome de la segunda neurona? El trofismo. Esto también ya lo habíamos definido, que se refiere al volumen muscular. Es qué tanto volumen tiene un músculo comparado con el contralateral. Aquí a la inspección es muy fácil valorar el volumen, pero después vamos a hacer una medición con cinta métrica y vamos a utilizar la parte más boludita del músculo o del grupo muscular para compararlo con el otro lado. Siempre vamos a escoger lo más boludito de un lado con lo más boludito del otro, ¿sí? Lo que tenga más volumen. También vamos a completar esta medición del volumen haciendo la palpación de dichas masas musculares para ver qué tal está la consistencia. De hecho, para el tono, pues nosotros valoramos por palpación la dureza, pero en este caso lo que estamos valorando sobre todo es la elasticidad muscular. Y aquí está. De hecho, aquí la medición tendría que hacerse un poquito más arriba, donde tiene mayor volumen el músculo. Lo mismo a nivel de la pierna, a nivel de los gemelos, ahí es donde hacemos la medición de un lado y otro para ver cómo se encuentra el trofismo. Vean esto, vean el volumen de un músculo normal y un músculo atrofiado. Esto ocurre mucho en los pacientes que tienen sección medular por accidentes automovilísticos o traumatismos, caídas, por ejemplo, donde se daña la médula. Aquí, por ejemplo, podemos pensar que el problema es a nivel alto, muy probablemente a nivel cervical, porque están afectados los músculos del segmento superior. ¿Sí? Y por último, valoramos la fuerza muscular. Para la valoración de fuerza, fuerza es la capacidad
para realizar un trabajo. Eso es la definición de fuerza. En el caso del músculo, el trabajo que realiza el músculo básicamente pues es la contracción, ¿sí? Entonces, se hace una valoración diferente, voy a dejar de compartir. Bien, en el caso de las extremidades superiores hacemos 3 valoraciones. Uno es la movilidad a favor de la gravedad. Nosotros sostenemos el segmento y luego lo soltamos y el paciente lo tiene que bajar lentamente. ¿Sí? Lo mismo para el otro, nosotros se lo sostenemos, quitamos el apoyo y el paciente debe de controlar el descenso de su segmento. Eso serían pruebas a favor de la gravedad. Realizamos la siguiente prueba contra gravedad. Ponemos nuestra mano y el paciente debe de subir el segmento. ¿Sí? Esto es contra gravedad. Luego del otro lado, igual, el paciente debe de poner desde abajo, subir su segmento, su brazo, para apoyarlo sobre nuestra mano. Eso sería contra gravedad. Y después lo hacemos contra resistencia. Contra resistencia, pero a favor de la gravedad, entonces ponemos nuestra mano y el paciente debe de tratar de descender su brazo, ¿sí? Y nosotros oponemos resistencia. El caso es a favor de la gravedad. Y luego del otro lado, nuevamente trata de bajarlo y nosotros oponemos resistencia. Y luego lo hacemos a la inversa. El paciente tiene que tratar de subir su brazo contra nuestra resistencia. Aquí es mucho más difícil porque es contra gravedad y contra resistencia. Debe de tratar de subirlo y oponemos resistencia. Después del otro lado hacemos la misma maniobra, ¿sí? Esta es como la cuarta etapa. En el caso de las extremidades inferiores, hacemos los mismos, pero permítanme, ¿alguien quiere entrar? Lo vamos a hacer con cada segmento por separado, son muy pesados. Entonces, primero nosotros levantamos su extremidad inferior y quitamos el apoyo. Y él debe de descender su extremidad a favor de la gravedad. Luego ponemos nuestras manos y el paciente debe de subir su pierna sobre nuestras manos. El movimiento es contra gravedad. Después debe de tratar de bajar su extremidad y nosotros oponemos resistencia. Y luego debe de tratar de subirla y nosotros oponemos resistencia, ¿sí? Lo hacemos con siempre a favor de la gravedad de un lado, a favor de la gravedad del otro. Contra gravedad de un lado, contra gravedad del otro. A favor de la gravedad, pero contra resistencia de un lado y luego del otro. Y contra gravedad y contra resistencia de un lado y comparamos con el otro, ¿sí? Siempre se hace bilateral cada uno de los movimientos. Vamos a seguir compartiendo. Ok, entonces, aquí está. Primero hace los movimientos de manera voluntaria, sin oposición, y después lo hacemos con oposición, ¿sí? Igual, si el paciente es diestro o siniestro, por ejemplo, que si patea mucho el balón, si practica algún deporte, muy probablemente si es diestro, veamos mayor fuerza muscular del lado dominante. Estas pruebas realmente son muy sencillas. Ajá. Tenemos una escala para valorar la fuerza muscular y ver si el paciente presenta alguna alteración, alguna paresia, ¿sí? La escala que se utiliza es la escala de Daniels, para la valoración de la fuerza muscular. El grado 0, definitivamente no hay ninguna contracción muscular, no está siendo inervado, no hay contracción, ¿sí? El grado 1 es contracción visible o palpable, pero sin movimiento activo. Si hay contracción se ve, pero no tiene la fuerza como para realizar movimiento. El grado 2 tiene el movimiento, pero solo a favor de la gravedad. Ajá. El grado 3 es movimiento activo, a favor y contra la gravedad. El grado 5 tiene movilidad y a favor de la gravedad y contra la resistencia, pero a favor de la gravedad, el grado 4 y el grado 5, pues prácticamente no tiene ningún problema, hace sus movimientos a favor, contra la gravedad y contra resistencia también a favor y contra la gravedad, ¿sí? Esa es la fuerza de contracción que tiene ese músculo.
Cuando nosotros hacemos la prueba en consultorio, la verdad es que se ve, bueno, podríamos decir hasta tonto, ¿no? Porque habitualmente lo hacemos con algunos de los estudiantes y pues no traen ningún problema visible. Entonces, no, pues le pido a favor y contra la gravedad y lo hace hasta riéndose. Ajá. Contra resistencia también lo hacen de manera muy fácil. Pero pensemos en los pacientes que han tenido algún evento neurológico, pacientes con secuelas de alguna hemorragia cerebral y demás, en los cuales de hecho nos sirve para valorar qué tan efectiva está siendo la rehabilitación de este paciente. ¿Sí? Muy probablemente una vez que tuvo el evento vascular, el paciente no tenía ni siquiera fuerza para contraer su músculo. Después de la rehabilitación, podemos nosotros ir valorando sus avances. Si ya puede controlar los movimientos, si los puede hacer a favor o contra gravedad, si tiene ya cierta fuerza contra resistencia. Son pruebas realmente muy, muy útiles. ¿Sí? No lo piensen en el caso de cuando lo hacemos en consultorio, que se ve, insisto, hasta como simpático, a cuando lo realizamos con pacientes que han tenido ya un evento neurológico previo. Y por último, realizamos la búsqueda de reflejos al estiramiento muscular o reflejos osteotendinosos. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar para ello el martillo de reflejos y habitualmente cuando vamos a estimular alguno de los tendones, ponemos esto. ¿Sí? Ponemos el dedo encima del tendón y golpeamos sobre nuestro dedo para poder sentir si existe contracción muscular. Vean esto, este es el reflejo bicipital. Nosotros aguantamos el peso del brazo y vamos a golpear en el tendón del bíceps. Exactamente donde está la flexión del codo, allí se siente el tendón. ¿Sí? Allí nosotros con la misma mano que estamos soportando su brazo al codo, apoyamos el pulgar sobre el tendón del bíceps y golpeamos en el tendón. Y el movimiento es de contracción. ¿Sí? Aquí está. A ver. Entonces, hacemos esto. ¿Sí? Con este brazo yo soporto el codo del paciente y mi pulgar va a quedar hacia la cara anterior de su brazo. Con el resto de la mano aguanto el peso de su brazo y con el pulgar lo apoyo en el tendón. ¿Sí? Y golpeo directamente en esta parte y el movimiento del brazo del paciente es de contracción. Para el reflejo tricipital, yo habitualmente no pongo la mano aquí, la pongo también en la flexión del codo para poder poner mi pulgar en el tendón del tríceps que está en la cara posterior del brazo. ¿Sí? Para poder golpear con el martillo de reflejo sobre mi pulgar y ver el movimiento del brazo. En este caso será de extensión. En el bicipital el movimiento es de flexión y en el tricipital es de extensión. ¿Sí? Y por último realizamos la valoración del reflejo estilo radial. Nuevamente apoyamos sobre nuestro dedo pulgar y ahí es donde golpeamos. ¿Sí? Aquí lo que estamos valorando precisamente es el segmento cervical de la médula espinal, el segmento de las raíces C5 y C6, sobre todo la C6.
En el caso de la extremidad inferior, buscamos el reflejo rotuliano patelar y el reflejo aquileo o aquiliano. Ajá. Entonces aquí es conveniente que las piernas queden colgando, ¿sí? Péndulas. Lo ponemos en una silla alta y golpeamos precisamente en el tendón de la rótula, ajá, el tendón del cuádriceps, para ver el movimiento del paciente. La respuesta es de extensión de la pierna. Esto creo que muchos lo han hecho, inclusive en casa jugando. Y después tenemos el reflejo aquileo. Aquí le pedimos, esto se hace en consultorio, que el paciente se hinque, ya sea sobre la mesa de exploración o sobre una silla, para dejar libres los pies. Y golpeamos en el tendón, en la parte posterior de la pierna. Ajá. Y el movimiento va a ser de flexión dorsal o extensión, de flexión plantar o extensión dorsal. ¿Sí? El pie se le va pues hacia atrás. Y aquí estamos buscando la integridad del segmento sacro, sobre todo a nivel de S1, sacro 1. ¿Sí? También buscamos los reflejos musculocutáneos. En este caso, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos hecho en digestivo? Buscar los reflejos musculocutáneos, los abdominales superiores e inferiores. ¿Sí? Ya sea que se haga de afuera hacia adentro o lo hacemos igual, de adentro hacia afuera no tiene mayor problema. ¿Sí? Y aquí estamos buscando la integridad del segmento torácico. Por último, buscamos el reflejo cremasteriano, estimulando en la cara interna del muslo para ver la elevación del escroto. Del mismo lado, luego lo hacemos del lado contralateral. Buscamos la integridad a nivel de las lumbares, la L1 y la L2. Ajá. Y por último buscamos el reflejo plantar. Es conocido, creo que lo vieron el año pasado, cuando revisaron la exploración del recién nacido, que buscamos los reflejos como el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, y buscan también ustedes el reflejo plantar, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama en el caso de los niños? Cuando lo realizamos y nos da positivo, que los dedos se abren en el abanico. Babinsky. Muy bien, gracias. ¿Quién fue? ¿Quién contestó? Priscila. ¡Ay, Priscila! Está muy atenta, muchas gracias. El Babinski, ¿sí? ¿Hasta qué edad es normal que los dedos se abran en abanico? ¿No se acuerdan? Hasta el año de edad, ¿sí? Babinski positivo debe de ser normal, o sea, que se abra así, hasta el año de edad. Después del año de edad, los dedos deben de hacer flexión. Ajá. Y cuando es Babinski positivo en adultos, es patológico. Vean aquí la manera como se realiza, ¿sí? Buscando la respuesta de los dedos, que debe de ser de flexión en condiciones normales. Si se abren en abanico, nos da Babinski positivo y después del año de edad es patológico. Aquí lo que valoramos es la integridad también del segmento sacro 1. Aquí lo tenemos. Bien. Aquí también se valora, para valorar la integridad medular, el control de esfínteres. A veces el problema es local. Recuerden cuando vieron ustedes el módulo de parto, que cuando es una gesta 1 y que vemos que la vulva es muy estrecha, habitualmente hacemos una episiotomía. La que más se usa en México es la mediolateral. O en ocasiones, aunque la mejor, la verdad, para la reparación posterior, la mejor es la medial, la que va hacia ano. En caso de que no la realicemos, corremos el riesgo de que si la vulva es muy estrecha, pudiera seguirse una grieta, una ruptura del tejido hasta ano y llevarse el esfínter anal. Y las pacientes quedan con incontinencia anal, ¿sí? Entonces allí no estamos hablando de una lesión neurológica, sino de un problema muscular local. Y realmente para las pacientes, ya se imaginarán, ¿no? Sumamente molesto. Entonces,
Pero en este caso lo que valoramos es la integridad neurológica y le preguntamos al paciente si es posible realizar el control de esfínteres. En el caso del esfínter vesical, a veces cuando las pacientes han tenido muchos partos o algunos de los partos tuvieron que hacer extracción con forceps y demás, a veces se daña el esfínter vesical y las pacientes quedan con incontinencia vesical, pero igual, eso sería un problema muy local, no neurológico, ¿sí? Preguntamos si la paciente controlaba bien sus esfínteres, él o la paciente controlaba bien sus esfínteres vesical y anal, y si después de un evento neurológico quedó con incontinencia, ¿sí? Entonces, esto es importante para la valoración muscular a nivel del control, el control medular. Y aquí tenemos los diferentes segmentos, ajá, y su control sobre los esfínteres.